Estimados estudiantes, esperando se encuentren bien ustedes y sus familias, el presente video tiene como propósito explicar los temas que aborda la guía número 4, recapitulando también los temas vistos anteriormente. Bueno, en las guías anteriores hemos revisado cómo es la organización política de Chile, señalando que Chile es una república democrática porque posee una constitución, tiene división de poderes, presenta autoridades políticas y hay participación ciudadana. En relación a la Constitución, esta es la ley fundamental. Este texto ya es la base de nuestra organización como sociedad. En este texto ya están todas las leyes que nos rigen. Por lo tanto, ahí aparece todo sobre nuestro país. Y por eso es tan fundamental. También está la división de poderes. Y acá encontramos tres. El poder ejecutivo, representado por su presidente, que tiene como función administrar y dirigir el país. Luego encontramos el poder legislativo, que tiene como función crear y aprobar leyes. Y está representado por la Cámara de Diputados y Senadores. Y el poder judicial, que tiene como función administrar la justicia de nuestro país y está representado por los jueces de la Corte Suprema. También revisamos las autoridades políticas, es decir, aquellos cargos que son relevantes para el funcionamiento del país porque poseen un poder que les permite dirigir. Y en aquel entonces revisamos al presidente, al intendente, a los ministros, gobernadores, alcaldes. Y nos dimos cuenta que no todos ellos son escogidos por votación popular. Y cuando hablo por votación popular, me refiero a que son las personas quienes eligen mediante el voto a sus representantes. Y ante eso, aquellos cargos que son escogidos por votación popular, están los alcaldes, el presidente, senadores y diputados. Mientras que los otros ya son escogidos por el presidente porque son cargos de confianza. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, Chile como república democrática se da esa característica por esos 4 elementos y porque hay participación activa de la ciudadanía y donde las personas pueden escoger a sus representantes. Por lo tanto, se le da el carácter democrático. Ahora bien, respecto a la guía número 4, la temática es la participación ciudadana, la cual es una temática que es abordada en la Constitución. Es decir, aquí nos vamos a dar cuenta quiénes son ciudadanos y cuáles son sus requisitos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué se entiende por participación ciudadana? La participación ciudadana es el derecho a participar, ya es el derecho a elegir a los representantes a través de sufragio. Y cuando hablo de sufragio hablo del voto, es decir, que se escogen representantes mediante el voto. Pero también ya la participación ciudadana desde términos jurídicos se ve desde el voto. Pero también encontramos otro tipo de participación ciudadana que también es importante y tiene que ver cuando uno manifiesta la opinión, elabora proyectos, participa en talleres, en organizaciones sociales y partidos políticos, entre otros. Por lo tanto, uno de los espacios más cercanos también tiene que ver con la escuela, donde se realizan algunas de estas actividades y está presente justamente la participación ciudadana. Aquí aparecen imágenes, ya, por ejemplo, hay participación ciudadana cuando los vecinos ya se juntan, por ejemplo, para diseñar una plaza. Acá vemos la gente sufragando, estudiantes debatiendo y el tema de la opinión.
¿Qué significa ser ciudadano en Chile? La Constitución Política de la República de Chile establece que son ciudadanos aquellos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hayan cometido un delito, ya, y los lleve a 3 años y un día de cárcel. Por lo tanto, estas personas que tengan estos requisitos, ya, tienen derecho a sufragar, a votar y a optar a cargos de elección popular. Pero también el derecho a sufragio se puede suspender. ¿Y por qué se puede suspender? Según el artículo 16 de la Constitución, dice: en caso de presentar alguna demencia, trastorno de las facultades mentales, estar acusado de un delito que merece pena aflictiva o un delito por condena terrorista y por haber sido sancionada por el Tribunal Constitucional. También se puede perder la ciudadanía. ¿Y por qué se puede perder? Según el artículo 17, la calidad de ciudadano se pierde por pérdida de la nacionalidad chilena, por condena a pena aflictiva y por condenas a delitos que se consideren de conducta terrorista. ¿Quiénes pueden votar? Los requisitos eran ser mayor de 18 años y no haber sido condenado a pena aflictiva. Por lo tanto, ¿quiénes pueden votar? Los chilenos mayores de 18 años que no hayan sido condenados a pena aflictiva, los extranjeros mayores de 18 años, pero que lleven viviendo en Chile más de 5 años, los chilenos que viven en el extranjero, los electores con discapacidad física y los electores ciegos. Aquí aparece, por ejemplo, la papeleta, un ejemplo de una plantilla de voto con el sistema Braille. Entonces acá sale la opción y sale con ese sistema. ¿Cómo es el voto en democracia? Si bien nosotros conocemos que el voto se deja en una urna, hay 6 características del voto. El voto es individual, el voto es personal, el voto vale por una persona. Es igualitario porque todos los votos tienen el mismo valor, es decir, al momento de dar los resultados todos valen por igual. Es voluntario porque actualmente las personas deciden si ir a votar o no, no es obligatorio. Es secreto porque es un voto que es protegido, ya es un voto donde no se da a saber la votación. Es informado porque las personas deben saber las alternativas que van a aparecer en esa papeleta, tienen que estar en conocimiento de ello. Y es universal porque las personas pueden votar, eso sí, cumplen con los requisitos y no distingue por condición de salud, condición cultural o socioeconómica. Por lo tanto, el cómo se vota en Chile, acá aparece todo el protocolo de los electores. Los electores son las personas que van a votar, los que van a escoger su representante. Por lo tanto, acá aparece graficado en esta infografía, ya por ejemplo acá la cámara secreta, ya donde se debe garantizar la privacidad del votante. Y por eso hablamos del voto secreto, porque se protege, porque es la privacidad del que va a votar. La cédula de identidad. Y acá dice: el voto es personal, lo que significa que solo puede emitirse por el mismo votante, no puede hacerse por otro en su nombre o representación. Por lo tanto, nos damos cuenta que acá englobamos ya lo que hace que Chile sea una república democrática. Por lo tanto, la participación ciudadana lo vimos centrado en el tema de la votación del voto, ya
donde la gente participa de forma activa, todo esto por el bien común. Recuerden que la finalidad del Estado es el bien común, ya que la mayoría de las personas se vean beneficiadas. Entonces, la participación ciudadana, si bien nosotros lo atendimos desde el ámbito del sufragio, no hay que perder también, dejar de lado de que también hay participación ciudadana en otros aspectos, ¿ya? Y donde ustedes como estudiantes también han participado, ya sea en la realización de algún proyecto, en las ferias científicas. A eso es participación ciudadana, porque se está dando a conocer ya una propuesta que le sirve a la comunidad escolar. El buen trabajo va dirigido a la guía que hay de por medio. Que es la guía número 4, que es una guía de carácter formativo y que tiene como tema la participación ciudadana. Entonces, todas estas temáticas que hemos revisado en las guías anteriores apuntan a lo que está en la Constitución. La guía, como dice, es formativa, debes realizarla y guardar en tu portafolio. No debe ser enviada al correo, pero si surgen dudas, consultas, preguntas, no duden en realizarlas. Aparece la tabla de puntaje, porque si bien esta guía no es con calificación, con nota, sí su revisión va a ser a partir de los formativos, desde el logrado, el por lograr, no logrado. Acá aparece ya qué se entiende por participación ciudadana, qué significa ser ciudadano en Chile. Acá aparece una cita de lo que establece la Constitución y quienes pueden llevar a cabo la votación popular, porque se puede suspender el derecho a sufragio. Y acá comenzamos con las actividades. La actividad 1 dice: observa y lee atentamente la infografía sobre cómo se vota en un país democrático como Chile, de la página 19 de tu texto escolar, y responde las preguntas que aparecen a continuación, A, B, C y D. Acá tienen que utilizar el texto de historia y deben ir a la página 19. En la página 19 se van a encontrar con esta infografía, con el recurso 3. Y deben ir respondiendo las preguntas de acuerdo a la información que aquí aparece. Por eso es importante leer atentamente. Si tienen la oportunidad de ir subrayando, es importante ir destacando. Y a partir de eso van respondiendo. ¿Quiénes pueden votar en Chile? Entonces va a la infografía y ve. Los electores ciegos, ¿cómo pueden ejercer su derecho a voto? Entonces tienen que darse cuenta que se debe adaptar, por ejemplo, la plantilla para que ellos puedan votar. Los electores con discapacidad física, ¿cómo pueden ejercer su derecho a voto? En la infografía aparece. D. ¿Cómo es el voto en democracia? Relaciona los siguientes conceptos con su característica. Señala el número de la columna A y la columna B, según corresponda. Entonces, este es el mismo ejercicio que hemos hecho en otras guías anteriores. Entonces, a partir de la lectura de la infografía, van relacionando voluntario. ¿A qué? Acá de la columna B se refiere a lo voluntario, siempre en relación a las características del voto. La actividad 2, comprensión. Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas A y B. Entonces, acá es importante que vayan destacando, vayan subrayando, vayan anotando en su cuaderno las ideas principales o las ideas que ustedes consideren importantes. Porque, como bien dice ahí, para responder la A y la B es respecto al texto. Ya es comprensión lectora. ¿Qué idea o frase te llamó la atención del texto? ¿Qué formas de participación ciudadana conoces y o son cercanas a tu realidad?
Entonces en esta pregunta 2 ya tienen que señalar 2 formas de participación ciudadana que ustedes conozcan, que le hayan contado, que ustedes hayan participado. Y la actividad 3 tiene que ver con reflexión respecto a cómo es el voto en democracia. ¿Estás de acuerdo con que el voto sea voluntario? ¿Que los ciudadanos decidan si votar o no? Justifica tu opinión. ¿Estás de acuerdo con que el voto sea voluntario actualmente? Ya las personas no están obligadas a ir a votar. Por lo tanto, muchas veces se ha dado el tema de que hay pocas personas que van a sufragar. Entonces, ustedes, ¿están de acuerdo con eso? Sí, no, ¿por qué? Si dice justifica tu opinión, es que si estás de acuerdo, sí estoy de acuerdo porque, y justifica. No, no estoy de acuerdo porque. Porque si se da esa estructura, vas a tener los 4 puntos. Si justificas tu respuesta, pero es de forma parcial o es confusa, va a tener menos puntaje, o si no respondes o está incorrecta. B. A partir de la información de la guía, ¿por qué es importante la participación ciudadana en un país democrático? Esto es más bien ya de reflexión, de síntesis, de opinión respecto a la información dada en la explicación en el PPT y en lo que trae la guía y en el texto escolar. ¿Por qué es importante la participación ciudadana en un país democrático? Sabiendo que Chile es una república democrática y que dentro de ese concepto está justamente la participación ciudadana. Entonces ustedes me deben explicar, justificar de forma detallada y explicando el porqué de su opinión para obtener los 4 puntos. Si justifica su respuesta de forma parcial o es confusa, va a tener menos puntaje. Acá aparecen los horarios de atención y los mails respectivos de cada profesora, dependiendo de los cursos. Por lo tanto, si hacemos una recapitulación, hemos visto Chile una república democrática porque tiene constitución, división de poderes, tiene autoridades y ahora incluimos la participación ciudadana y todo esto, ¿dónde está? En la Constitución. Entonces, todo acerca de nuestro país lo encontramos en la Constitución, porque la ley fundamental es la base de nuestra sociedad. Por eso, cuando hacíamos referencia a quienes son ciudadanos aquí en Chile, a quienes se les considera ciudadanos, nos fuimos al artículo, porque en la Constitución aparece. ¿Ya? Entonces, para ser ciudadano en Chile hay que cumplir con requisitos. Los requisitos son ser mayor de 18 años de edad y no haber estado con una pena aflictiva. Y también nos dimos cuenta que hay otras personas que pueden votar cumpliendo con esos requisitos y también se le agregan otros. Entonces es importante que vayan destacando, vayan subrayando, si es que tienen la guía impresa, o si no, pueden responder también en su cuaderno. ¿Ya? Entonces en el cuaderno colocan ahí la actividad tanto y las respuestas. Eso, chiquillos y chiquillas. Cualquier duda o consulta lo hacen a mi correo y que tengan un buen trabajo.